Hello? Whoa. Wait. Despacio? Do you speak English? Señores, bienvenidos a la Ciudad de México. La temperatura actual es de As I told you on 28 the grados. phone, your mother left you her restaurant and her house. Why? She didn't even know me. ¿Tienes la receta? Recipe? What recipe? La del no me olvides. No venía en el testamento. Si a tu madre no le alcanzó la vida para perdonarse, hasta el paro. Perdónala tú. Hoy, 22 de noviembre de 2019, estamos aquí en el estudio del Diccionario de Directores del Cine Mexicano con Gabilú Lara. Gabilú, qué gusto tenerte acá. Gracias por tu tiempo y por permitirnos conocerte. No, pues gracias a ustedes por el esfuerzo que están haciendo, que está muy bonito. ¿Cómo te vas encaminando al cine como tal? Te digo, yo siempre quería estudiar teatro. Ser directora de teatro, eso era como que lo de que chiquita quería hacer. Y de hecho nunca he hecho una obra de teatro. Yo creo que algún día la voy a hacer. Pues me gustaba sacar muchas fotos, me gustaba mucho dirigir a mis amigos y así. La verdad es que no, o sea, como que todo fue dándose conforme la marcha. No soy la típica cineasta que desde chiquitita dijo yo quiero hacer cine y eso es lo que quiero hacer siempre. Sobre todo con el cine, pero sí sabía que quería dirigir. Y después, cuando estaba estudiando comunicación en la Ibero, me tocó dirigir un cortometraje en la Ibero y ahí me di cuenta que, pero uno que no de los que después salieron, sino uno chiquito, cortito, un ejercicio. Y así fue como me di cuenta que, lo que en realidad yo quiero hacer es hacer cine. Y entonces después un amigo, muy amigo que también es director de cine, estaba buscando gente que le ayudara. ¿Quién es tu amigo? Alejandro Andrade. Es el que hizo una película que se llama Cuernavaca. Y entonces él estaba buscando gente que le ayudara con un cortometraje y ahí me empecé un poco a meter, bueno, le ayudé y me empecé un poco a meter a ayudar en cortometrajes del CUEC y así. Entonces eso también tuvo bastante que ver. Parte de tu aprendizaje ha sido sobre la práctica. Totalmente. Podemos decir que eres autodidacta. Bueno, no tan autodidacta porque en la Ibero pues sí tuve clases de cine y tampoco porque después cuando me fui a FAMU en Praga ahí, o sea, ahí fue wow, increíble, se me abrió todo el mundo del cine que yo estaba buscando, o sea, toda la escuela, toda la parte de escuela de cine que yo estaba buscando en Praga se abrió. Porque te fuiste a hacer ahí en Praga un máster también en dirección de actores. En dirección. En dirección. En dirección en general. Ok. Sí. Entonces, y eso ya fue... ¿Cuánto tiempo estuviste, en Praga? 1 año. Pero eso fue después de que hiciera mi primer cortometraje, porque saliendo de la Ibero empecé a trabajar con Simón Bros haciendo comerciales. Entonces era asistente de dirección, tercer asistente de dirección, ¿no? O sea, y ahí empecé a hacer a hacer comerciales, pero como a tener estas ganas de hacer un primer cortometraje. Y con el apoyo en ese momento de toda la gente que conocía a través de los comerciales, hice mi primer cortometraje. Así fue, no es un cortometraje de escuela, es un cortometraje que yo quería hacer y lo levanté pues con toda la gente que conocía gracias a la publicidad. Que si no me equivoco se titula Todos aquí son putos. Ajá. En 2005. Me encantó el título. Lo busqué por todos lados, no lo encontré y dije, le voy a preguntar de qué se trata. Se trata de un chavo que jura que va a cambiar la vida porque todos aquí son putos. Y entonces que hay que salir adelante y echarle ganas a las cosas porque todos los demás son putos. Así. Bueno, digo en pocas palabras. Sí. ¿Cuánto dura el corto? 10 minutos. Dura 10 minutos y fue increíble con ese corto porque luego con ese corto fue el que metí para entrar a la Berlinale y me fui a la Berlinale, o sea, como que todo el tiempo en Praga, Berlín, todo ese tiempo fue un tiempo increíble. Y ahí sí, ya hice los 2 cortometrajes siguientes, en Praga. Casi en todos tus trabajos encontramos como co-guionista a Ricardo Aguado, como escritor. Sí. A partir de este corto hasta tu largometraje, ¿no? American Curious. ¿Cómo es tu relación con él? Somos amigos de la Ibero, ahí nos conocimos, y él estaba escribiendo el guión de una película y después, y yo estaba justo queriendo hacer una película y pues así fue como nos juntamos. De hecho, el guión de American Curious, que antes se llamaba Restaurante, y pienso que casi son 2 películas distintas, pero así fue como empezó esa película. El guión de Restaurante, Ricardo lo empezó a escribir en mi casa cuando estaba viviendo en Praga.
Ese guión se trataba de un mesero que quería sacar adelante a su hijo, ya no me acuerdo muy bien, pero algo así. Y entonces empezamos a hacer el guión de la historia. Bueno, empezó él a trabajar con el guión de la historia y yo empecé a trabajarlo como directora, pero después no salía el tema de, ya sabes, el Fidecine y el Eficine, y no salía, y lo habíamos metido así, como él como guionista del restaurante y yo como directora. Y cuando no nos dieron el Eficine la primera vez, como que dije, no, algo está mal aquí, y entonces yo me metí ya a escribir junto con él la historia, y cambiamos muchísimo de la historia, donde yo saqué mucho más la relación medio complicada que había tenido con mi mamá. So my biological mother was alive a year ago? Yes. But unfortunately, when the investigator found you, it was too late for her. So how was I adopted? Your mother left you with some people who took care of you until you were adopted by your parents. She gave me up. Entonces como que nace de esa necesidad mía de como de sanar una relación complicada que había tenido con mi mamá. No tiene nada que ver la historia con mi relación. No tiene que ver la adopción. No tiene nada que ver, pero sí tiene que ver como el proceso de perdón. ¿Tu mamá vive? No, ya no. Ya de hecho, ya ni siquiera me tocó ni que la viera, ni que supiera que iba a ser. No, se murió hace 16 años. Una especie de catarsis. Sí, totalmente. Que dijiste, tengo que poner mis sentimientos en paz. Sí. Sí, como que siento que, digo, cada quien hace cine de distinta manera, pero yo para mí me he dado cuenta que donde más estoy como que siendo creativa y usando todo lo que soy es si estoy conectando con algo que tenga que ver conmigo. Y fue muy claro, porque en el momento en que yo me metí a escribir y que hice toda esa catarsis, obviamente había momentos como súper fuertes de llorar y no sé qué, no hay pobre Ricardo de mi terapeuta, casi, pero pues al final ya, ¿estás en paz? Después de ese guión ya logramos sacar el dinero y que el proyecto avanzara. ¿Cómo definirías en 3 líneas la historia? ¿Es una historia de un hombre en una edad media madura que se entera que es hijo biológico de una mexicana, él viene a Estados Unidos, viene en busca de su herencia? ¿Es una historia de amor? ¿De qué va la historia? Yo la defino más bien como un proceso de reconciliación de un hijo con una madre. En medio de eso se encuentra con Sol, que es Ana Claudia, y entonces sucede esta historia de amor. Pero para mí, American Curious, la historia base no es una historia de amor, esa es la historia B de la historia, pues. Pero la historia principal es sí la historia de amor, pero la historia de amor con su mamá que lo abandonó en algún momento y que tuvo que venir a México a reencontrarse con sus raíces. De hecho, es una historia de identidad, de reencontrar con una raíz que estaba rota. Ahora es una historia que abarca muchos puntos, ¿no? Tanto como sociológicos, los vecinos, los de aquí, los de allá, esta manera de un guión que va en inglés y en español. Whoa. Wait. Despacio. Do you speak English? Que no tienes problema porque la historia te lleva y si no hablas inglés te vas a entender. Me imagino que en el cine llevaba subtítulos. Sí. Hay todo este tema bicultural, ¿no? De cómo nos vemos los unos a los otros. ¿Ya se estrenó en Estados Unidos? Sí, de hecho se estrenó en Estados Unidos porque fui a muchos festivales allá, a San Diego, a Nueva York, a Chicago, a Dallas. Así se estrenó en Estados Unidos. Después se supone que la iban a sacar en Estados Unidos en pantallas y así, pero ¿Pantaleón? ya la verdad, ajá, Pantaleón. Pero ya la verdad es que ahí como que me perdí o sea, como que no ha pasado, sí ha pasado. Al final, yo creo que al final la estrenaron en pantalla y ya. Es un tema de que yo tenía la intención de hacer una película, ahorita regreso a lo de las fronteras, pero como que yo tenía la intención de hacer una película comercial, pero que no necesariamente fuera solo de estas comerciales, o sea, que tuviera como que un algo más atrás. Con toda la intención puse esa historia de amor, con toda la intención tiene ese tono que no es totalmente comercial, pero tampoco es totalmente como pero es de atractiva. festival, ajá. Pero pues desgraciadamente en la distribución del México, pues están buscando sobre todo como que en ese
en ese rubro, o sea, como que o la comercial o la no sé qué. Y entonces como que no me fue tan bien en ese sentido porque pues les pareció que no era lo suficientemente comercial para sacarla con más copias, para estrenarla en Estados Unidos bien. ¿Con cuántas y copias así. saliste aquí? Nada, con 12. ¿Con 12 copias? Poquititas. ¿Quién te distribuyó? Videocine. Qué raro, Videocine con 12 copias en el 2018, eso es incomprensible. La verdad es que como que fue una experiencia muy difícil para mí. O sea, como que yo pienso y sigo pensando que la película podría haber leído mucho mejor si hubiera salido con muchas más copias. La gente en los festivales en Estados Unidos me decían así de, yo la quiero, o sea, la quiero enseñar a tal, porque es una película que además con toda la intención también está hecha en inglés y en español como porque yo soy Es una lo que persona... pensé, dije, esta es una película que tiene 2 mercados automáticamente. Yo la encontré sentada con los ojos cerrados. Yo creo que ni se dio cuenta de nada. Ojalá Dios me diera una muerte así, dormida. Hija, explícale porque creo que no me entendió nada. ¿Qué? Y yo como que, eso de las fronteras, las distintas personas, o sea, como que nunca he entendido muy bien, o sea, nunca, no sé, toda esta cosa de la muralla y de todas estas cosas que pasan entre México y en Estados Unidos como que se me hacen tan ilógicas. Y entonces con toda la intención también hice una película en inglés y en español que se viera que es un mismo idioma si hablamos desde, digo, va a sonar muy cursi, pero como desde el corazón. No, si hablamos desde ahí, todo es el mismo idioma, no importa el lenguaje, no importa. Y entonces en Estados Unidos le fue muy bien en los festivales a los que fui y me decían, es que la quiero ver, la quiero llevar al cine, quiero llevar a mi familia, no sé qué, porque además es muy familiar al final. Cuando empezó a estar pirata por todas partes y así, a mí al revés, me dio muchísimo gusto, o sea, que esté en iTunes me da muchísimo gusto, ¿sabes? Háblanos del casting, porque tienes un muy buen casting, muy variado, con figuras muy conocidas. Hay actores nuevos, hay actrices como Isela Vega, ¿no?, que lleva toda la vida. De repente sale Hugo Stiglitz. ¿Cómo eliges el casting? ¿Cómo das con Jordan Belfi cuando hay cientos de agentes en Estados Unidos y miles de buenos actores? Primero Ana Claudia, siempre la tuve en mi cabeza como que ella fuera Sol, siempre. O sea, porque yo te digo, por la misma idea de hacer una película comercial, pero que tuviera como algo más, sí quería alguna cara de las principales que fuera una cara conocida, pero además me parecía perfecta para el personaje de Sol. De hecho, primero me parecía perfecta para el personaje de Sol y luego además funcionaba para ese fin. Porque mis productores al final son los de Trasciende, Mónica Vargas y Leonardo Cimbrón. Son los que ahorita tienen la de Guadalupe Reyes, hicieron Los Leonardo Nobles. sí. Bueno, tiene una Leonardo gran ha hecho trayectoria, miles Leonardo, y mucha ajá, cancha, sí. Ajá. Pero sobre todo es cine comercial. Entre ellos y yo pues balanceábamos esa parte. Y entonces Ana Claudia siempre la quise y hasta que la convencí. O sea, como que a Ana Claudia la convencí a través del guión. Con Jordan sí fue un casting de Hollywood. No había dinero para que yo fuera a hacer el casting allá, pero nos mandaban los tapes, no me acuerdo, tienen un nombre en específico, no me acuerdo ahorita, pero bueno, nos mandaban los tapes, me enseñaban así distintos actores y luego finalmente ya tenía yo como 3 o 4 actores con quienes tuve sesiones por Skype y así fue como llegó Jordan. Y por suerte hicimos el click ya físicamente, personalmente que hicimos, que fue increíble, pero la verdad yo sí, o sea, de entrada cuando llegó, como me acuerdo que le vi los dientes y dije, ay no, usted tiene los dientes demasiado perfectos, y estaba buscando con la maquillista cómo hacerle para moverle los dientes, ya sabes, ya después funcionó, pero sí, nunca lo vi físicamente antes de empezar. Animales. Quiero chapulines de 15 pesos. No los quiero, estoy perdido. Nopalitos a 10 pesos. ¿Dónde te metes? There you are. ¿Y eso? Es un souvenir para Sam, mi perro. ¿Determinó que tuviera química con Ana Claudia Talancón? ¿O No dijiste se conocieron, cómo va? se conocían hasta el O sea, set. ya estaban contratados cuando se conocieron. Parece, digo, lo que yo pude ver como espectador es que hicieron buena química. Sí. I was thinking that we could be partners.
You run the restaurant, we share in the profits. ¿Estás seguro? I'm sure. Claro que sí. ¿Dónde firmo? Todo el set estuvo increíble. Y luego todos los demás, pues la verdad ahí sí fue un trabajo increíble de Alejandro Reza, mi director de casting, que yo ya lo había conocido por el tiempo, por los comerciales de alguna vez de estar con algún director, pero Mónica y Leonardo también ya llevaban un rato trabajando con él. Hicimos un súper buen clic, Reza y yo. Y pues nos dedicamos a la tarea de hacer justo ese balance. O sea, fue totalmente premeditado hacer un balance de actores ya grandes, con actores jóvenes, con conocidos, con no conocidos. O sea, esa era la idea y lo logramos increíble. Bueno, hasta Isela Vega estuvo ahí. ¿Cuántas semanas de filmación? 6. 6 semanas. ¿Cuánto costó la película? 26. ¿Cómo le fue en taquilla? Bien, pero como que no hay una manera de que te vaya bien con tan poquitas copias porque pues no. Sí, se entiende. ¿Qué tienes ahorita en proyecto? Que dices que estás escribiendo otro guión. Ajá, estoy escribiendo una película de ficción. Pues lo que les puedo adelantar es que el tema principal es el abuso sexual infantil. Empecé a conocer a mucha gente que estaba trabajando en ese tema por azares del destino, por otras cuestiones, nada que ver, pero... Y gente que había pasado, amigas incluso, que habían pasado por eso y así. Y luego me empecé a investigar un poco más y me enteré que México era el país número 1 en ese tema, que el 90% sucede dentro de la familia nuclear. Y me parece que es un tema del cual hay que hablar. Por otro lado, porque tiene también que ver, estoy haciendo un documental sobre culturas y sabidurías ancestrales. Entonces, ya me fui a grabar a Bután, a Perú, a Nepal, a Tíbet. Entonces, sí, toda mi vida tiene que ver con la imagen, pero no toda mi vida tiene solo que ver con el proyecto de película que estoy haciendo. Bueno, llega un momento en que sí se vuelve solo tu vida, porque no hay de otro. ¿Te obsesionas o no lo sacas? Exacto, o no lo sacas. Estoy muy clavada en el yoga, en la meditación, en todos estos trabajos, y entonces sí, toda mi vida tiene que ver con lo que voy a decir. No diría tanto como con el cine, pero sí con lo que voy a decir y con lo que voy a hacer con eso, con esa herramienta tan grande que tengo para usarla como para hacer algo o como para comunicar algo. Y por eso es que estoy haciendo esta película sobre el abuso sexual, o sea, porque siento que es un tema que hay que sacar a la conversación. Oye, pues te deseo mucho éxito en todos tus proyectos, mucha suerte. Gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo aquí en el Diccionario de Directores del Cine Mexicano y le deseamos lo mejor del mundo a Gabilú. Gracias.